Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a tratar un par de ejemplos de tarifa en dos partes. Bien, concretamente hay dos tipos de ejercicios de tarifa en dos partes. Nos podemos encontrar aquel tipo de problema en el cual se cobra una misma tarifa a todos los consumidores y aquel tipo de problema en el que se le cobra una tarifa distinta a cada tipo de consumidor. Pues bien, en este vídeo, que va a ser un poquito extenso, vamos a hacer los dos ejemplos, los dos tipos de casos. Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final para poder verlos en su completitud. Bien, de acuerdo, los datos son los siguientes. Nos dicen que una empresa posee costes marginales y medios, constantes e iguales a 1. Esto lo que significa es que no tiene costes fijos la empresa, ¿vale? Cuando coinciden los costes marginales y medios. En este tipo de ejemplos siempre es así. Y nos dan dos tipos de consumidores. El primer tipo de consumidor es precio igual a 200 menos x1 y el segundo tipo de consumidor es precio igual a 100 menos x sub 2. No importa el número de personas que haya en cada grupo. Bien, ¿qué es la tarifa en dos partes? La tarifa en dos partes surge, a modo de ejemplo, de ese tipo de clubes sociales o parques de atracciones que te cobran un acceso, una entrada, una tarifa de acceso, digamos, a las instalaciones y luego por cada uso que haces de las mismas te cobran un precio adicional. Por ejemplo, en un club de tenis te pueden cobrar una cuota anual de socio de 100 euros y luego cada vez que alquilas una cancha, pues otros 10 euros adicionales, por ejemplo, ¿no? O en un parque de atracciones te pueden cobrar, por ejemplo, 50 euros de entrada y luego 5 euros dentro del parque por cada atracción en la que subes, ¿no? Bien, entonces un poco esa es la idea. También la idea es la siguiente. Vamos a ponernos en el caso del parque de atracciones. Van niños y van padres. Lógicamente, quien más disfruta es el niño. El niño es aquel que disfruta más con el parque y el padre, pues bueno, a lo mejor también disfruta algo, pero va más que nada por los niños, ¿no? Entonces, una de las demandas normalmente se puede identificar con los niños y otra normalmente se puede identificar con los padres. ¿Cuál es la de los niños? La demanda que nos da un valor más alto. O sea, este de aquí, cuando lo representemos ahora gráficamente lo vamos a ver mejor, pero si tú ves que la curva de demanda es precio igual a 200, este es el precio máximo que estarían dispuestos a pagar, como que lo valoran más, y la demanda segunda que tenemos aquí, precio igual a 100, estarían dispuestos a pagar como máximo 100, más o menos la idea de una curva de demanda. O sea que esta curva se ve que va a ser más pequeña, esta curva va a ser más grande, o sea que la primera va a ser la de los niños y la segunda va a ser la de los padres, seguramente. Bien, a esto es un ejemplo porque el problema que estoy resolviendo, que luego veremos que es de un examen, no indicaba nada parecido, ¿vale? Vamos a representar gráficamente lo primero para que nos hagamos una idea. Ponemos el precio en el eje vertical y la cantidad total de X en general que se va a vender en el eje horizontal. Bien, la primera curva de demanda, precio igual a 200 menos x1, es una línea recta, como se puede ver, constante más constante por variable. Siempre pone líneas rectas en las curvas de demanda por sencillez, cuya ordenada en origen es 200, porque la ordenada en el origen, o punto de corte con el eje vertical, es el término independiente de la recta. La otra curva de demanda tiene la misma pendiente, porque la pendiente es la constante que multiplica la variable x, que en este caso es menos 1, pero tiene justo la mitad de ordenada en el origen. A ver si me sale más o menos paralelo, porque dibujado a mano, sin coger la regla, bueno, más o menos, esta es la segunda curva de demanda. Esta, perdón, que me he comido aquí el subíndice, precio igual a 200 menos x1, y esta es precio igual a 200 menos x sub 2. Vamos a comenzar primero haciendo el ejercicio que es más habitual, aquel en el que la tarifa que se cobra es la misma a los dos grupos de individuos. Cuando entras al parque, pongamos que se cobra lo mismo a todos y ya está, ¿vale? O el club social o lo que sea, de ejemplo. Bien, se va a cobrar luego un precio adicional por cada uso que se hace de las instalaciones que vamos a llamar P. Ese precio sí es único, o sea, una vez que ya estás dentro de las instalaciones, el precio de entrada en cada atracción o el precio de uso de cada cancha de tenis va a ser siempre el mismo independientemente si eres niño o adulto, ¿vale? O al menos hacemos ese supuesto. Bien, ese precio P es desconocido y es la incógnita del ejercicio, es lo que realmente estamos buscando. De tal manera que, aunque no conocemos el precio, sabemos que para ese precio el número de unidades de X que van a comprar el grupo 2 va a ser X sub 2 y el grupo 1 será el que nos dice su curva de demanda, X sub 1, ¿vale? Las curvas de demanda sirven para eso. Tú metes un precio de venta y ya te dicen cuánto se va a vender. Pues para este precio P desconocido, según la curva de demanda 2, la cantidad de X2 va a ser esta. Y según la curva de demanda 1, la cantidad que van a comprar va a ser esa de ahí, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la tarifa máxima que puedes llegar a cobrar a estos individuos? Bien, la tarifa máxima que puedes cobrarles como máximo es la satisfacción que obtienen por ir, ¿de acuerdo? O sea, es decir, la satisfacción en economía se puede medir mediante un concepto llamado excedente del consumidor. Entonces, ¿cuál es ese excedente del consumidor? ¿Cuál es esa satisfacción que obtiene cada consumidor? Veamos. Sencilla, resumidamente, el área que queda por debajo de la curva de demanda y por encima del precio, es decir, este triángulo de aquí,
todo este triángulo de aquí sería el excedente del primer grupo de consumidores. En nuestro ejemplo que he puesto yo, pues el de los niños. Ese es todo el excedente que obtienen los niños de satisfacción. Tú podrías llegar a cobrarles esto y aún así seguirían estando dispuestos a ir porque al menos no pierden por ir. Así que lo máximo que les podrías cobrar es esto. Pero si cobras todo esto, los padres no van a querer ir porque la satisfacción de los padres, el excedente de los padres es esta área de aquí. Este triangulito más pequeño que nos queda aquí, este es el excedente de los padres. Y esa es la tarifa máxima que puedes cobrar al grupo, porque si no van los padres, tampoco van los niños. Y viceversa, si no van los niños, no van los padres. Entonces tú tienes que cobrar como máximo esta tarifa, que es lo que los padres ganan de satisfacción, para que los padres estén dispuestos a ir. Como máximo puedes cobrar esto, ¿vale? Imaginemos que esto vale 50 euros. Si tú les cobras 51 euros por entrar a los padres, ya no van. Así que lo máximo que les puedes cobrar es la satisfacción que obtienen por ir. Por ejemplo, 50. Me lo estoy inventando, ¿vale? Es un ejemplo nada más. Bien, entonces esa es la tarifa que le puedes cobrar a los padres y por tanto será la tarifa que cobrarás porque hemos dispuesto para este primer ejemplo que la tarifa va a ser la misma para ambos grupos de consumidores. Bien, ¿cómo se calcula esa tarifa? Lo voy a calcular por aquí arriba. La tarifa es el área de ese triángulo. Obviamente pues se puede calcular con integrales, pero es innecesario porque al ser un triángulo podemos hacer base por altura partido 2. Bien, entonces la base de ese triángulo, la base es la parte de aquí abajo. O sea, esto de aquí. La base mide desde aquí hasta aquí, o sea, mide la cantidad x sub 2. Y luego la altura de p a 100, o sea, sería 100 menos p, partido 2. A continuación, donde aparece x sub 2, tenemos que sustituir la curva de demanda del segundo grupo de consumidores. La idea es que la única incógnita de este problema sea p, el precio. La única incógnita, lo único que tiene que decidir el monopolio es qué precio cobrar. Así que tenemos primero que coger la curva de demanda de los consumidores y despejarla adecuadamente para poder sustituirla ahí. Pasamos x sub 2 a la izquierda, p a la derecha y nos queda que x sub 2 es igual a 100 menos p. Lo sustituimos y entonces nos queda 100 menos p por 100 menos p, todo ello partido 2, que sería la tarifa, sería digamos el excedente del segundo grupo de consumidores, perdón, que se supone que son los padres. Bueno, esto se quedaría 100 menos p cuadrado partido 2, y operando el paréntesis nos va a quedar 100 al cuadrado, o sea, 10.000, menos el doble del primero por el segundo, o sea, menos 200p, más el cuadrado del segundo, p cuadrado. Todo ello partido 2. No voy a simplificar porque no va a quedar mejor, lo voy a dejar así de momento, luego ya si acaso lo comentamos. Bien, ya tenemos la tarifa. Vamos ahora a calcular el beneficio que obtiene este monopolio discriminador de precios de segundo grado, porque al fin y al cabo la tarifa en dos partes es un tipo de monopolio, concretamente el discriminador de precios de segundo grado, que no lo había dicho al principio, creo. Bien, pues el beneficio se calcula como 2 veces la tarifa. ¿Por qué? Porque vas a cobrar esta tarifa al segundo grupo de consumidores y también se lo vas a cobrar al otro grupo de consumidores. Por tanto, en total vas a cobrar 2 veces la tarifa, una a cada grupo, total 2. Más el margen de beneficio. ¿Cómo se calcula el margen de beneficio? El margen de beneficio se calcula como el precio de venta menos el coste marginal, porque el coste marginal es el coste de fabricar cada unidad, multiplicado por el número de unidades totales que vendes. ¿Cuántas unidades en total vendes? Por las que les vendas al grupo 1 más las que les vendas al grupo 2. Bien, vamos a ir sustituyendo poco a poco. 2 veces la tarifa, o sea, 2 por la tarifa, que es 10.000 menos 200p más p cuadrado, todo ello partido 2. Y luego tenemos más el precio menos el coste marginal. El precio, como digo, vuelvo a insistir, es la incógnita de este ejercicio, es la duda. Menos el coste marginal, que es 1, multiplicado por x1 más x2. ¿Qué es eso de x1 más x2? Tal cual las curvas de demanda que tenemos aquí. La primera aún no la tenemos despejada, voy a despejarla. La primera sería x sub 1, esto es fundamental, si no lo despejamos así correctamente no podemos hacer bien el problema. X sub 1 sería igual a 200 menos p. Entonces ya tenemos que x sub 1 vale 200 menos p y que x sub 2 vale 100 menos p, o sea que nos quedaría 200 menos p más 100 menos p, tal cual, se suman tal cual las demandas. Bien, aquí tenemos la suerte de que se simplifica este 2 con este 2, así que veis, por eso al final acerté al no simplificar ahí absurdamente. Total, que esta parte izquierda nos va a quedar 10.000 menos 200 por el precio, más el precio al cuadrado. Y luego aquí tenemos más p menos 1 que multiplica a 200 y 100, 300, menos p menos 2p. Bueno, como podemos operar un poquito más, voy a operar este paréntesis, vamos a intentar juntar términos y luego ya completaremos, ¿no? Bien, total, 10.000 lo dejo como está,
menos 200p lo dejo como está, más p cuadrado lo dejo como está, y ahora ya operamos. P por 300, 300p, p por menos 2p, menos 2p cuadrado, menos 1 por 300 es menos 300, y menos 1 por menos 2p, más 2p. Sigo, voy a juntar términos porque se pueden juntar términos. Por ejemplo, tenemos 10.000 menos 300, o sea, 9.700 por aquí. Luego tenemos menos 200p, más 300p nos quedaría 100p. Y luego más 2p, pues más 102p. Y luego nos queda más p cuadrado menos 2p cuadrado, pues menos p cuadrado. Todo esto ya no se puede ni juntar ni simplificar más. Sería la función de beneficio de este monopolio discriminador de precios de segundo grado que hace tarifa en dos partes, cobrando la misma tarifa a cada grupo de consumidores. Luego, como comenté antes, lo haremos cobrando tarifas distintas a cada consumidor. Bien, ¿qué hace a continuación el monopolio? Pues lo que hacen todas las empresas, tratan de maximizar su beneficio. Para maximizar, lo que tienes que hacer es derivar el beneficio, tomando P como incógnita, ya que es la única incógnita que tiene, e igualas a 0, ¿vale? Derivas e igualas a 0 y ya estás maximizando. La derivada de 9.700 es 0, la derivada de 102p es 102 y la derivada de menos p cuadrado es menos 2p. Igualamos a 0, total que nos queda que 102 es igual a 2p, o sea que resulta que el precio de venta sería 102 entre 2, total 51. Vale, para este ejemplo que nos acabamos de inventar, tendríamos precio igual a 51 sería el precio de venta del producto. Vale, a continuación, una vez que tienes el precio de venta, pues tienes que sacar el valor de la tarifa, el valor de las cantidades vendidas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, la tarifa es 10.000 menos 200 por el precio, más p cuadrado, todo ello partido 2. Sustituimos que el precio vale 51 ahí dentro y nos va a quedar lo siguiente, 10.000 menos 200 por 51 más 51 al cuadrado, partido 2. Si mis cálculos no me fallan, esto sale exactamente 2.401. Bien, cantidad que se le va a vender al primer grupo de consumidores, pues sería 200 menos P, igual a 200 menos 51. Total, 149 unidades de ese bien. Y luego, al segundo grupo de consumidores, 100 menos P, se le cobraría entonces 100 menos, 100 menos lo que se le cobra, o sea, 100 menos 51, total 49. Entonces ya tenemos todo. Tenemos la tarifa, tenemos las cantidades vendidas, etcétera, etcétera. Y el precio, ¿no? O sea, este es el ejercicio completo de tarifa en dos partes. Como veis, un ejemplo muy completito, muy chulo. Un ejercicio un poquito más avanzado. O sea, dentro de la microeconomía intermedia no se enseña en todas las universidades. Así que es un ejercicio bastante completo. Pero vamos a dar un paso más allá y vamos a imaginarnos, segunda opción posible, es qué pasaría si se le pudiese cobrar una tarifa distinta a cada tipo de consumidor. Pues vamos, en ese caso lo que ocurre es que tú le vas a cobrar el precio máximo posible a cada grupo de consumidor que maximice el beneficio de la empresa y, lo importante, este monopolio se acaba comportando como un monopolio discriminador de precios de primer grado en cada uno de los dos mercados. Voy a representarlo gráficamente, vais a ver la idea. En este caso, como le vamos a cobrar un precio distinto, una tarifa distinta a cada grupo de consumidores, los voy a representar por separado, ¿vale? Dibujamos la curva de demanda del primer grupo de consumidores, que era P igual a 200 menos X1. Los gráficos no están hechos a escala. Obviamente lo estoy haciendo a mano, así que son aproximaciones simplemente. Y la curva de demanda del otro grupo de consumidores, pues 100 menos X2. Bien, ahí tenemos representadas las dos curvas de demanda de cada grupo de consumidores. Eso sí, el precio de venta tiene que ser el mismo para ambos, ¿vale? Tú, o sea, una vez que ya han entrado, una vez que han accedido a las instalaciones, no les puedes cobrar un precio distinto. Así que P no lleva subíndice, P es el mismo para los dos tipos de consumidores. Ya digo, el gráfico no está hecho a escala. O sea, este 100 sé que debería estar más bajo que ese 200. Como digo, vuelvo a insistir, no está hecho a escala, ¿vale? Ni esta altura se corresponde con esta, aunque estas sí que se corresponden porque el precio es el mismo, pero estas dos alturas no se corresponden, no está hecho a escala. Bien, entonces, ¿cuál es la tarifa que le tienes que cobrar a cada tipo de consumidor? Pues la tarifa
lo máximo, como les cobras una tarifa a cada uno de ellos, pues lo máximo que están dispuestos a pagar por acceder al sitio es aquel bienestar que obtienen por ir. La tarifa 1, aquí me parece que he puesto, sí, está correcto, la tarifa 1 sería esta y la tarifa 2 sería esta otra de aquí. Bien, pues como digo, resulta que este tipo de comportamiento, quedarte todo el excedente de todos los consumidores, quedarte el excedente de los consumidores es el comportamiento de un monopolio discriminador de precios de primer grado, también conocido como discriminación perfecta de precios. Y resulta que se llama discriminación perfecta de precios porque la solución es la misma que la de competencia perfecta. El precio que se cobrará es el precio que iguala al coste marginal. Así que el precio que se le cobrará es precio igual a 1. La verdad es que es fácil de demostrar, se puede demostrar y lo vamos a hacer a continuación. Pero como digo, el problema está resuelto instantáneamente. Si se cobra tarifas distintas a cada tipo de consumidor, para un precio 1 puedes sacar cuánto vas a venderle al primer grupo de consumidores. 200 menos el precio total, 199. Y al segundo grupo de consumidores, 200 menos el precio, o sea, perdón, 100 menos el precio, lo he hecho al revés, sería 99 unidades. Muchas más que haciendo la discriminación que hemos visto antes con una misma tarifa para los grupos de consumidores. Se puede incluso calcular la tarifa que se les va a cobrar a cada uno de ellos. La tarifa que se le cobraría al primer grupo de consumidores pues sería base por altura partido 2. La base es aquella que se corresponde con el número de unidades de X que le vas a vender, que es esta distancia, o sea, X sub 1, y la altura 200 menos P. Todo ello partido 2. Al igual que hicimos antes, podemos sustituir X sub 1 por la curva de demanda del primer grupo de consumidores que dijimos que era 200 menos P, todo ello multiplicado por 200 menos P, partido 2, o sea que quedaría 200 menos P, todo ello al cuadrado, partido 2, y operando pues quedaría 200 cuadrado, o sea 40.000, menos el doble del primero por el segundo al cuadrado, o sea 400 por P, más el cuadrado del segundo, P cuadrado. Todo ello partido 2. Esta es la tarifa que se le va a cobrar a este grupo de consumidores. Si en ella cogemos que el precio es 1 y lo sustituimos, a ver, no tengo hecho el cálculo, pero sería 40.000, perdón, menos 400 más 1. 40.000 menos 400 es 39.600, 1 entre 2, bueno, es que no da con decimales, así que bueno. 39.601 partido 2. Lo dejo así como modo fracción porque como sale con decimales. Y la tarifa 2 no cambia, porque la tarifa 2 se corresponde con esta base, que es el número de unidades de X sub 2, que es la misma tarifa de antes. Base por altura partido 2, la base mide X sub 2, la altura mide 100 menos P. Como digo, es la tarifa del primer ejemplo que hemos hecho, o sea que va a salir lo mismo, va a salir 10.000. La pongo ya directamente, menos 200p más p cuadrado partido 2, que la obtuvimos al principio. Esta es la tarifa que se le cobra al segundo grupo de consumidores. Como sabemos el precio, y el precio va a ser 1, podemos hacer como antes, sustituir, y nos quedaría 10.000 menos 200, o sea, 9.800 más 1, 9.801 partido 2. Sea tarifa que se le cobraría al segundo grupo de consumidores. Estas tarifas son todo el excedente de cada grupo de consumidor. Por eso se dice que es equivalente a un monopolio discriminador de precios de primer grado. Como en el mundo real es muy difícil aplicar un monopolio discriminador de precios de primer grado en el cual te quedas todo el excedente del consumidor, la solución más habitual es esta otra de aquí. Vale, ya hemos terminado los dos ejemplos. El importante es este. Este es el que tiene un poquito más de cuestión, de chicha, ¿no? Con la misma tarifa para los grupos de consumidores. Porque este otro, la solución es muy rápida, muy directa, casi instantánea, ¿no? Bien, como decía, ya para concluir, aquí terminan los dos ejemplos y tal, os quería comentar de dónde viene este ejercicio. Este ejercicio proviene de un examen de mayo de 2018 de la asignatura de Microeconomía 3 de la Universidad Complutense de Madrid, del grado en Economía. Concretamente, esta pregunta de aquí, la pregunta 6. Le he hecho un cambio para que no sea idéntica. En lugar de poner en el ejercicio este del examen de la universidad, pusieron que el coste marginal y el coste medio valen 20. Yo lo he modificado un poquito y he hecho coste marginal y coste medio igual a 1, pues para que no copiar literalmente el ejercicio, para poneros un ejemplo y además así tenemos uno distinto. Pero más o menos nos podemos hacer una idea. Por ejemplo, todos los datos son iguales, ¿vale? Un monopolista con costes marginales y medios constantes iguales a 20, vende a dos grupos de consumidores con funciones inversas de demanda
P igual a 200 menos x1, P igual a 100 menos x2, señala la respuesta verdadera. Vamos a ver si podríamos responder este pequeñísimo cambio de que el coste marginal es 1 no va a afectar casi en nada los resultados. Por ejemplo, para el cálculo de la tarifa, que es 100 menos P al cuadrado partido 2, para el cálculo de la tarifa no interviene el coste marginal, así que la tarifa es la misma independientemente de cómo sea el coste marginal. Pues bien, el apartado A dice, si se establece una tarifa en dos partes con la misma cuota fija no excluyente, es el primer ejemplo que hemos hecho, cuota fija idéntica para los dos, la cuota fija es igual a, aquí la cuota fija la han llamado A, yo lo he llamado T, dice que es 100 menos P cuadrado, falso. No es 100 menos P cuadrado, nos ha quedado que es 100 menos P cuadrado, es cierto, 100 menos P todo al cuadrado, pero partido 2. Ahí está el fallo del apartado A. Bien, el apartado B dice, si se establece una tarifa en dos partes con cuotas fijas diferentes a cada uno de los consumidores, cuotas fijas diferentes, tarifas diferentes, el precio por unidad vendida es igual a 20. Es cierto, porque el precio sería igual al coste marginal. Y como el coste marginal en este ejercicio es 20, pues el precio será 20. En el ejemplo que nosotros hemos hecho un pequeño cambio, hemos supuesto que el coste marginal es 1 y por eso el precio nos ha salido que es 1, ¿vale? Por eso los resultados no son exactos a la perfección. Vale, pero apartado B, correcto. Apartado C. Si se establece una tarifa en dos partes con la misma cuota fija no excluyente, volvemos al primer ejemplo, al ejemplo largo. El excedente que se queda en los consumidores de tipo 2 es positivo. Falso. Porque como al grupo 2 de consumidores les cobras una tarifa igual a su excedente, les estás cobrando todo lo que ellos ganarían, su excedente del consumidor 2, que sería este triángulo, se lo quitas totalmente al cobrarle esa tarifa, así que el excedente es 0, no positivo. Quiero decir, positivo distinto de 0 se sobreentiende, ¿no? Por eso el apartado C es falso. Y luego el apartado D dice, si realiza discriminación de primer grado a ambos grupos de consumidores, que sería equivalente a lo que hemos dicho al segundo ejemplo, vende la misma cantidad total que si se establece una tarifa en dos partes con la misma cuota fija no excluyente. Falso. Hemos comprobado que las cantidades no coinciden, ¿vale? O sea, en caso de tarifa idéntica a los dos consumidores, vende esto, son 198 unidades, y en el caso de tarifa en dos partes distinta a cada consumidor, vende 298 unidades. Por eso el último apartado, el apartado D de este ejercicio, es también falso, ¿de acuerdo? Bien, entonces nada, pues eso, espero que os haya gustado el ejercicio, espero que os haya resuelto las dudas. Tarifa en dos partes no es fácil de encontrar ejemplos resueltos de tarifa en dos partes. Hay algunos vídeos en internet, algunos ejemplos por ahí que podemos encontrar. Tenéis incluso mi propio libro, ¿no? Mi libro Microeconomía Inicial e Intermedia, en el cual hay un ejemplo de tarifa en dos partes, pero ni siquiera profundizo y casi nadie llega a profundizar en esta demostración, en esta explicación. Así que aprovecho y la pongo aquí en este vídeo. Seguramente cuando salga la segunda edición de mi libro incluiré este ejemplo, el ejemplo de tarifa en dos partes con tarifas distintas a cada grupo de consumidores, porque no aparece por ahí en muchos sitios, no está casi nunca demostrado ni explicado, así que probablemente lo veremos de cara a la segunda edición del libro. Y ya de ejemplos, pues un tercer ejemplo más, solo que como digo, este está basado en este examen, como digo, de ejemplo del examen de mayo de 2018 de Microeconomía 3 de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, como decía, espero que os haya gustado, espero que os sea de utilidad. Si tenéis cualquier duda, ponedlo en los comentarios o entrad en solopapelyboli.com. Ahí está mi correo electrónico, además de muchísimo otro material que podéis consultar para resolver vuestras dudas.